Bienvenidos a Mejor Salud, Mejor Vida. Hoy estamos con el doctor Duberti Soleto para hablar el tema de los adultos mayores. Para el año 2010, 60 millones de adultos mayores habitaban América Latina. Para el 2050 se prevé que 200 millones de adultos mayores estarán viviendo en este lado del planeta. Se plantean muchos interrogantes sobre cuál será la situación de los adultos mayores en nuestro continente. Y para hablar de esos temas, hemos invitado al doctor Duberti, que ha sido director de políticas públicas por más de 15 años en la gobernación. Él es médico y vamos a pedirle que se presente. Bienvenido, doctor Duberti. Muchísimas gracias. De verdad es de que estas cosas son las que apasionan, hablar de la problemática específica de un sector que de alguna manera es bien vulnerable y que hasta ahora encuentran ese norte de crear políticas públicas en el beneficio de ellos. Esas estadísticas que nos llaman la atención porque todos los días cumplen 60 años las personas y cada vez está aumentando. Lastimosamente con la pandemia creo que ha reducido porque los más afectados han sido nuestros abuelitos, nuestras abuelitas. Nosotros manejamos un censo del 2011, estadísticas de los adultos mayores, y que Santa Cruz está llevando la batuta en la cantidad de adultos mayores por la cantidad de población y por la migración que está recibiendo de todo el resto del país. Estamos por llegar a casi el millón de adultos mayores y como le vuelvo a repetir, todos los días entran nuevos adultos mayores que cumplen 60 años y vienen a encontrarse con tantos problemas y dificultades que tienen ellos, ¿no? Me gustaría saber en Santa Cruz cuáles son en sí hoy las políticas que se están manejando con los adultos mayores. Mire, qué pregunta más importante. Que yo, que he venido trabajando en una institución intermedia al Estado, porque éramos parte del Estado como gobernación, y ahora también trabajo en una institución pública como es la universidad. Hasta ahora nosotros sabemos cuál es la política de Estado que tenemos. Si usted analiza y usted ve el diario vivir, se siguen viendo abuelitos que peregrinan por todos los hospitales sin encontrar ese consuelo para que le den una atención de calidad. Se cree de verdad de que si la ley es tan clara, la ley del adulto mayor, que dice que los adultos mayores tienen el derecho pues a tener una vida digna, tienen el derecho a la salud, tienen derecho a que todos los respeten, tienen derecho a que los familiares y el Estado les dé la tranquilidad de vida que ellos necesitan. Y no está ocurriendo eso, ¿no? Así es, el tema de la seguridad en salud, la seguridad social para las personas adultas mayores, bueno, tiene serias complicaciones en nuestro país y es preocupante por el hecho de que esta población va a ir incrementándose de manera muy fuerte según las investigaciones a nivel latinoamericano, y obviamente estas investigaciones están señalando la importancia de un cambio en las políticas públicas para evitar que estos sectores terminen siendo marginados y viviendo en condiciones precarias y de pobreza, recordando que nuestra sociedad tiene un alto índice de pobreza y marginalidad. Por otro lado, me gustaría un poco que usted nos señale, doctor, cuáles son las características o las situaciones de salud que más se presentan en las personas adultos mayores. Bueno, primero, antes que yo le conteste esa pregunta, yo quiero decirles que estamos entrando a la era en este siglo de las cabezas blancas, de los cabellos blancos, si usted quiere llamar, porque ahora, si usted se da cuenta, que nuestros jóvenes actuales ya controlan su natalidad, controlan no tener muchos hijos. Va a llegar a suceder lo que sucede en otros países, especialmente Europa, donde la mayor cantidad de población es adulto mayor y los niños ya son a veces escasos. Por eso es que ellos los adoran a los niños cuando los ven.
Entonces, mire usted, la situación actual en Santa Cruz, que es donde estamos, que es donde vivimos y que es que sabemos en realidad, es lamentable. Todavía no conocemos una política de Estado nacional, que vaya a cubrir esa necesidad de la extrema pobreza, porque también tenemos que ser reales y realistas de que no solamente existe pobreza aquí en Santa Cruz, también hay cordones de extrema pobreza que ellos necesitan la ayuda, no solamente del Estado nacional, sino los estados subnacionales como el municipio y como el gobierno departamental. Si nosotros analizamos qué es lo que se requiere en Santa Cruz para poderle dar esas condiciones de mejora de salud, es pues crear un hospital geriátrico que sea específico, claro y efectivo para la atención de nuestros abuelitos y nuestras abuelitas. Estaba revisando algunos documentos que indicaban que hay dos caminos que tiene una persona adulto mayor. Tener un camino de envejecer de manera normal y el otro camino de envejecer con muchas psicopatologías. ¿Qué tan frecuente es encontrar personas con problemas de memorias, con Parkinson o problemas mentales en el adulto mayor? Mire, todo depende, todo viene a ser una secuencia. Si nosotros no nos preparamos, porque vamos a llegar también a ser adultos mayores, si no nos preparamos en lo que ahora es tan hermoso, que es la tecnología, de leer, de conocer, de investigar cómo nos vamos a preparar para cuando estemos en esa edad que vamos a necesitar de ayuda, ahí nos vamos a dar cuenta que podemos llegar con una vida más digna. Lo que buscamos, que hemos trabajado con adultos mayores, es darles condiciones de vida. Por ejemplo, no por el hecho de que un adulto mayor sea pobre, que haya tenido la mala suerte de tener solamente su bono dignidad, no tenga derecho a tener una salud buena, no tenga derecho a sonreír, porque nadie le puede quitar el derecho a sonreír. Pero muchos abuelitos están segregados a vivir en el abandono y lo más triste es que son maltratados por su propia familia. Y eso es lo que falta aquí en Santa Cruz, falta educación, falta que nuestras leyes se ejecuten como tienen que ejecutarse. Porque hay hijos buenos y hay hijos malos. Hay hijos que llega el momento que lo tienen detrás de la puerta de la casa al abuelito y que no le dan ni siquiera un momento de espacio, un momento de cariño. Yo he participado, y permítame que me salga de esto, en una denuncia a dos señoras jóvenes que maltrataban a su mamá y lograron llevarla a un asilo de ancianos, y que después se hicieron las denuncias, se hicieron las investigaciones, recibieron la demanda las hijas y el juez determinó que una de ellas tenía que ir todos los sábados a visitarla al asilo y la otra, que tenía un poquito más de recursos, tenía que darle una pensión mensual para que ella pueda también cubrir algunas necesidades. Entonces, si todo eso se supiera, si todo eso se trabajara, si trabajáramos en educación, en prevención, en buscarle una alimentación a través de nutricionistas, sería fabuloso. Tendríamos abuelitos que lleguen con todos los sentidos y que tengan lo más largo de la vida, que es en la época de la vejez, puedan llegar hasta la mayor cantidad de años, pero con una vida digna, con una vida de verdad, que los respeten, no solamente que los respeten su familia, sino que los respete el Estado y que las respete y los respeten toda la población de este pueblo. En su experiencia, ¿cómo se ha ido manejando el tema de los problemas como es, por ejemplo, la falta de atención, tanto del tema político como del tema familiar? El tema médico me gustaría saber en sí. ¿Cuáles son las patologías que más tienen las personas adultos mayores? Mire, la diabetes está considerada como una de las primeras patologías, ¿ya? Y eso es por una mala alimentación. Otra de las patologías muy frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, es la hipertensión arterial. Y sobre cuando ya existen estas patologías, ya se complementan con otras patologías.
en un adulto mayor que tenga una hipertensión arterial y que no es controlada, pueden haber después trombos, pueden haber coágulos, pueden haber parálisis facial, pueden haber embolias, pueden haber paros cardíacos sabiendo que no ha tenido la atención adecuada. Y muchas otras enfermedades que son propias del adulto mayor. O sea, son enfermedades que de alguna manera nos va a tocar alguna vez vivirla, pero con los conocimientos que podamos adquirir, tenemos que ir preparándonos también para poder aguantar un poco más en este pueblo tan hermoso y la vida que es tan hermosa también. Pero ¿sabe qué? Saliéndonos otra vez a encaminar, la pregunta que yo le haría a usted, ¿usted conoce alguna política pública específica dirigida a estas personas de la tercera edad? Bueno, a nivel municipal tenemos los centros en cada distrito que están iniciando en este tiempo con algunas actividades. Obviamente, como usted me mencionaba, también necesitarían tener un médico, un equipo médico y enfermeros para la atención a las personas de la tercera edad. Esperemos que se vaya priorizando dentro de los presupuestos para poder tener estos recursos humanos que apoyen a las personas de la tercera edad o a los adultos mayores. Así es. Hay algo que es importante y es que se tiene que educar a la población, como usted ya bien lo ha dicho, en el trato y la relación que se debe tener con el adulto mayor. ¿Qué le recomendaría a la población en términos de cuál debería ser la relación que debe tenerse con un adulto mayor? Ya, primero de que existen los centros de adultos mayores, de verdad, son centros muy bonitos, pero que todavía las políticas para orientarlas, dirigirlas a esos centros, porque ¿qué necesita un adulto mayor? Necesita el cariño de sus hijos, necesita el cariño de sus amigos, necesita compartir con sus amigos, necesita estos centros para recrearse, para que muchas veces, como son estorbos en la casa, ellos salgan y se den cuenta que compartir con gente de la misma edad los lleva a poder sonreír, conversar, hacer ejercicio y todo eso. Pero si se crean las políticas necesarias en esos centros, como usted lo mencionaba, de que tiene que haber un médico permanente para que tengan cerca de la casa un médico que solamente los atienda a los adultos mayores, pero que también no puede ser cualquier médico, sino que tiene que ser geriatra, tiene que ser gente que se ha preparado para que vayan a atender esa problemática, que es totalmente distinta a que un médico general los atienda a ellos. Después de que la familia es el pilar fundamental para ellos, y lastimosamente la familia está tan disgregada, tan de alguna manera esperando que se muera, por peor si es que tiene algún bien que les va a dejar, y tienen la osadía y la mala voluntad todavía de llevarlos a los centros de adultos mayores o llevarlos a algún asilo y olvidarse de ellos. Obviamente, con el crecimiento poblacional del adulto mayor, el gobierno municipal en gestiones anteriores crearon los centros para el adulto mayor, y obviamente sabemos que el trabajo va a continuar en esta gestión, justamente por lo que usted menciona, de que hay un abandono de este sector. Las investigaciones apuntan a que son uno de los sectores más frágiles que existen en las sociedades. Como usted lo mencionaba, van a ir incrementándose y van a ser una proporción mayor a las personas, a los niños menores de 5 años. Es más, hoy ya son una población mayoritaria si lo comparamos con los niños menores de 5 años. Exactamente. Entonces, obviamente es un desafío en términos de políticas públicas dar una respuesta a este problema. Es un desafío educar y sensibilizar a la población y sobre todo humanizar, ¿no? Porque las relaciones con los adultos mayores deben ser relaciones humanas. Obviamente, como usted lo mencionó también, el factor de la nutrición es esencial y eso uno no tiene que esperar para llegar a ser una persona adulta mayor.
para empezar a cuidarse, sino desde muy joven tener un estilo de vida bastante saludable, ¿verdad? Así es, dejando ¿no? de lado ciertos consumos del exceso a veces en las culturas de las bebidas alcohólicas, ahora que se presenta el carnaval, que está a la puerta, o del consumo de alimentos que son chatarra, ¿verdad? Así es, ¿no? Así es. Mire usted, doctor. eso es lo que nos falta. Nos falta en Santa Cruz, nos falta en Bolivia, y de repente ciertos países tienen pues ya atención de calidad para los viejitos. Pero aquí en Santa Cruz sería fabuloso entrar, no en esos parches que hacemos muchas veces, que nosotros también hemos participado de políticas públicas, entregándole alimentación, pero muchas veces sin tener en cuenta con un nutricionista cuál es la alimentación para ellos. Pero entregamos hidratos de carbono en esas bolsas solidarias, pero ¿qué era la satisfacción del abuelito? De que compartía también con la familia, de que lo hacíamos importante a ellos para que ellos demuestren de que pueden todavía a la edad que tienen llevar alimentos a la casa. Entonces por eso mitad era específica para ellos y mitad podían compartir con la familia. Pero aquí viene lo más importante. Si es que se crean políticas públicas verdaderas, como por ejemplo pensar en 1 o 2 hospitales específicos para adultos mayores, ténganlo por seguro que va a mejorar mucho la salud de ellos. Y no tengan que hacer colas, no tengan que esperar una cirugía meses y meses en las puertas de los hospitales. Lo otro, si no se trabaja también en políticas que de alguna manera satisfagan la necesidad de ellos, porque lo único que se hace aquí en nuestros gobiernos municipales y en los subnacionales y nacional es de hacer campañas. Lanzan campañas que no son proyectos específicos que tengan un seguimiento para que todos los meses ese abuelito reciba el beneficio que tiene que darle el Estado. ¿Por qué? Porque ellos cuando fueron jóvenes dieron toda su fuerza, toda su energía en crear una ciudad hermosa como la que tenemos ahora, y que nos ha tocado a nosotros disfrutar lo hermoso que ellos trabajaron, y ahora nos toca pues atenderlo también a ellos. Entonces esas políticas que nosotros en su momento creamos no eran campañas, porque el derecho a sonreír lo tienen los ricos y lo tienen los pobres, y creamos proyectos que iban a esas personas vulnerables, donde entregábamos prótesis dentales, donde entregábamos lentes, donde teníamos brigadas específicas para llegar hasta el último rincón, con los médicos, con los oculistas, con los dentistas, y podíamos darle soluciones y no parches, pero eso eran en base a un cronograma y eran regulares, y no ahora que aparece una campañita y se acaba y nunca más vuelven. Bueno, quiero agradecerle su tiempo y el haber compartido este tiempo hablando de los adultos mayores y un poco también sobre su experiencia. Muchísimas gracias. No sé si quiere mandar algún mensaje más. No, yo solamente agradecerle a usted. De verdad que son programas muy importantes y que sobre esto tendrían que complementarlo, de repente autoridades, o tendrían que completarlo una gente especializada en diabetes, porque hay que prepararlos a nuestros jóvenes para que no lleguen a tener diabetes, en problemas de la próstata, en problemas del corazón y muchos otros problemas que conllevan y que se notan en nuestros adultos mayores. Y lo otro, que los proyectos que salgan de los gobiernos subnacionales y nacionales no tienen que ser campañas, tienen que ser proyectos con presupuestos específicos para que vayan a beneficiar. Hoy en Mejor Salud, Mejor Vida hemos tocado el tema de los adultos mayores. ¿Cuál es la situación de los adultos mayores en el campo de la salud? La tercera edad es una edad en la cual las personas ingresan y empiezan a perder sus facultades y la fortaleza física y biológica. Este grupo poblacional de la tercera edad está incrementándose en nuestro país y en América Latina, y va a necesitar cada vez más la atención tanto de la población como de las políticas públicas.
Recordemos que pueden haber muchas situaciones en la edad adulta, muchas enfermedades, entre las más preponderantes en este grupo poblacional son los problemas mentales, son los problemas de la diabetes, continencia urinaria, también situaciones como la depresión. ¿Cuáles serían las políticas más acordes a esta situación? Ya lo mencionaba el doctor Duberti, que ha sido director de políticas públicas, tener centros geriátricos especializados en la ciudad que puedan atender esta situación. Al mismo tiempo, tenemos centros municipales que deberían estar equipados con profesionales médicos, enfermeros. También sumaría el tema de los terapeutas y también de actividades de terapia en todos los campos, como es el arte terapia, ¿no? Apoyo en el campo de la salud integral. La nutrición también es importante para las personas adultas mayores.